Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Daniel Ordóñez Moringa y voy a pasar a hablar sobre lo que es el informe previo número 3, que trata sobre lo que es la modulación y demodulación ACK, FCK y PCK. Bueno, para empezar, empezamos con una breve introducción. Eh, Puedo decir que los sistemas de comunicación digital, la modulación y demodulación son procesos fundamentales que permiten la transmisión eficiente de información a través de medios analógicos. La modulación consiste en modificar una señal portadora según los valores de una señal digital, mientras que la demodulación realiza el proceso inverso para poder recuperar la información original en el receptor. Hay varias técnicas de modulación digital. Primero tendríamos la que es la modulación por desplazamiento de amplitud, el ASK, la modulación por desplazamiento de frecuencia, el FSK, y la modulación por desplazamiento de fase, el PSK. Cada una de ellas se distingue por el parámetro de la portadora, que se altera para representar los bits de datos. Bueno, vamos a pasar con el marco teórico. Mm, Para entender un poco más lo que es la modulación ASK, FSK y PSK, tenemos que tener en claro algunos conceptos, ¿no? Por ejemplo, lo que son señales digitales y analógicas. Las digitales son señales discretas, mientras que las analógicas son continuas en el tiempo. También tenemos que tener en cuenta lo que es ancho de banda, que indica la cantidad de frecuencia ocupada en la señal, y esto afecta en la eficiencia espectral, ¿no? También tenemos que tener en cuenta el ruido, que no es más que las interferencias no deseadas que alteran la señal durante la transmisión. También tenemos que saber lo que es la tasa de error de bit, o como decía, como BER, que es la medida que indica la fiabilidad de la transmisión. Con un BER bajo, significa mayor calidad. Y por último, ASK, FSK y PSK, ¿no? El ASK modifica la amplitud de la portadora según los datos. Es simple, pero es sensible al ruido. El FSK varía la frecuencia de la portadora para representar los datos. Es más robusta ante el ruido que ASK. Y la PSK cambia la fase de la portadora. Es más eficiente en términos de inmunidad al ruido. Ahora sí vamos a pasar a explicar cada una de estas tipos de modulación. Primero empezamos con lo que es el ASK. ¿Qué es el ASK? El ASK es una técnica de modulación digital, como ya dije, en la cual la amplitud de la señal de la portadora se cambia en función de los valores de los bits de información. En otras palabras, un bit 1 se representa con una amplitud de alta de la portadora, mientras que un bit 0 se representa con una amplitud baja o nula. En su forma más básica, el esquema SK puede representarse como esta ecuación, ¿no? Donde AM es la amplitud de la portadora, F sub C es la frecuencia de la portadora, T es el tiempo y phi es la fase de la portadora. Un bit 1, como ya dije, se representa como algo positivo, ¿no? En este caso con una amplitud A1, mientras que el bit 0 es como una amplitud baja o nula, eh, como una amplitud A sub 0, y que normalmente es cero o más baja, como ya dije, ¿no? Fórmulas básicas para el ASK es, por ejemplo, para un bit 1 sería con la amplitud A1, y para un bit 0 sería el A sub 0, donde generalmente el A1 es mayor que el A sub 0, ¿no? Y en varios casos el A sub 0 es igual a cero. Esto para una modulación ASK estándar. También tenemos una señal modulada o secuencia de bits, que acá está la fórmula, que es una sumatoria,
donde vemos un b sub k, que es el valor del bit, es decir, 0 o 1 en el instante k. Y a sub b sub k es la amplitud correspondiente al bit b sub k, ya sea a1 o a0. Bueno, como ventaja de la SK podemos decir que la técnica es simple y fácil de implementar. Y su desventaja es que es muy susceptible al ruido, ¿no? Especialmente cuando se usa en niveles bajos de amplitud para representar el cero. Y bueno, para esta parte, para finalizar, tendríamos un código en MATLAB para la modulación y demodulación ASK. Y acá podemos ver su código, ¿no? En MATLAB tendríamos la frecuencia de la portadora, la frecuencia de muestreo, la duración total de la señal y la duración de cada bit como parámetros principales para este código. También modificamos la amplitud y ponemos los datos, ¿no? Es decir, la señal o el tren de pulsos que vamos a ver. Compilamos eso y nos arroja este resultado, ¿no? La señal SK. Ahora pasamos con lo que es la FSK o modulación por desplazamiento de frecuencia, que es una técnica también de modulación digital en la que la frecuencia de la señal varía. En FSK binaria, un bit 1 representa una frecuencia de portadora f sub 1 y un bit 0 representa una frecuencia de portadora f sub 0. A diferencia del anterior del ACK, donde se modifica la amplitud, en FSK se mantiene constante la amplitud de la portadora y se varía la frecuencia, lo que hace que esta técnica sea un poco más robusta al ruido y es adecuada para canales ruidosos o inalámbricos. Entre sus formas matemáticas son muy parecidas a la SK, solo que con la diferencia de que la amplitud no varía, sino en este caso la frecuencia va a ser la que varía, ¿no? Por ejemplo, para un bit 1 tendríamos una frecuencia f sub 1 y para un bit 0, f sub 0. Y bueno, acá también tenemos la señal modulada completa para una secuencia de bits que se puede representar como una sumatoria, ¿no? De la señal transmitida. Y bueno, entre sus ventajas tenemos, como ya hemos dicho, tiene mayor inmunidad al ruido que ASK y tiene una amplitud constante, ¿no? Lo que reduce la distorsión en el canal. Entre sus desventajas tenemos que requiere mayor ancho de banda y circuitos de modulación y de modelación son más complejos. También para este FSK tenemos un código en MATLAB para modulación y demodulación, donde sus parámetros serían la frecuencia de muestreo, la frecuencia para el bit 0, el bit 1, la duración total de la señal, la secuencia de bits y la modulación de FSK. Hacemos instrucciones para graficar la señal modulada, luego creamos una función para la demolición FSK y luego ejecutamos todo ese programa y nos da este resultado. Y por último tenemos lo que es la modulación por desplazamiento de fase, el PSK. También es una técnica digital en la cual la información binaria se transmite variando la fase de una onda portadora sinusoidal, manteniendo su amplitud y frecuencia constante. El bit 1 y el bit 0 ahora se representan mediante diferentes fases de la portadora. Existe un caso simple llamado el BPSK, el Binary PSK, que se utilizan dos fases separadas en 180 grados. Y esta modulación es más robusta al ruido que el ASK, ¿no? Ya que la información se codifica en la fase y no en la amplitud. Entonces sus fórmulas son las mismas que las dos anteriores que mencioné, solo que en este caso lo que va a variar va a ser la fase de la señal, ¿no? Mientras que la amplitud y la frecuencia se van a mantener constantes. Por ejemplo, para BPSK, que es dos fases, tendríamos el valor de 0 si el bit es 1 y el valor de pi radianes o 180 grados si el bit es 0. Y para este tipo de modulación también hay un código MATLAB, ¿no? Donde tendríamos como parámetros la frecuencia de la portadora, la frecuencia de muestreo, la duración total y el tiempo. Definimos los datos a transmitir, luego compilamos
este código y nos lanza este resultado. Ahora pasamos con lo que es los circuitos básicos de la modulación y devolución ASK, FSK y PSK. Como ya dije, la ASK se encarga de variar la amplitud de la portadora en función del bit. En este proceso puede implementarse electrónicamente mediante un multiplicador analógico, un conmutador controlado por el bit digital o un modulador balanceado. Y en la parte de demodulación, el circuito de modulador ASK utiliza un detector de envolvente, un diodo más un capacitor y una resistencia para recuperar la variación de la amplitud del portador. Luego un comparador decide si el nivel recibido corresponde a un 1 o un 0, según el umbral de amplitud. Y acá tenemos el ejemplo, ¿no?, de un modulador y de modular SK, ¿no? Por acá tenemos el detector envolvente, un filtro pasabajo y el comparador. Ahora para la parte de FSK, donde la frecuencia de la portadora es la que varía según el bit transmitido, se puede implementar un oscilador controlado por tensión, es decir, un VCO, cuyo voltaje de entrada varía según el bit. También puede simularse digitalmente con dos generadores de señal que se conmutan según el dato binario. Y para el proceso de modelación FSK, suele usarse dos filtros sintonizados, uno para f sub 1 y otro para f sub 2. Cada filtro deja pasar una frecuencia distinta y la salida que tenga mayor amplitud determina el bit recibido. También puede usarse un demodulador de discriminador de frecuencias, ¿no? O una de detección coherente por correlación entre ambas frecuencias. Acá tenemos una imagen del modulador FSK y otra del demodulador FSK. Y por último, para el PSK, que ya dijimos que va a variar la fase de la portadora en función del bit determinado. Para el bit 1 sería la fase 0 y el bit 0 sería la fase 180 grados en BFSK. El modulador se implementa multiplicando la portadora por una señal digital bipolar, lo que produce el cambio de fase instantáneo. Esto se puede realizar mediante un multiplicador balanceado o un modulador en anillo. Y en el caso de demodulación, se requiere una detección coherente, es decir, una portadora de referencia sincronizada en fase, donde la señal recibida se multiplica por una portadora local y se integra durante cada intervalo de bit. El signo de resultado determina si el bit fue 1 o 0. También puede implementarse mediante un detector de fase o mezclador sincrónico. Y acá tenemos la imagen del circuito para PSK. Y bueno, acá tenemos por último las distintas señales de las que hablé. La primera sería la SK, la segunda la FSK y por último la PSK. Y bueno, con este laboratorio puedo concluir que la práctica permitió comprender de manera exitosa el funcionamiento de las técnicas de modulación y de modulación digital, la SK, FSK y PSK, ¿no? También se evidenció que cada uno modifica un parámetro distinto de la portadora, ¿no? Es decir, la amplitud, la frecuencia o fase, para representar los datos binarios. Y que esta variación puede influir en la eficiencia, en la complejidad del sistema. Y bueno, eso fue todo por mi exposición. Gracias.